Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar aquí hoy con nosotras un viernes más. El día de hoy nos va a compartir la hermana Saudit sobre el tema de los dones de entendimiento y bueno, dar como un poco conclusión de estos que hemos estado viendo durante este mes, continuando con nuestro estudio general de ejerciendo mis dones y talentos. Gracias hermana por aceptar la invitación y bueno, adelante, queda el tiempo abierto. Bueno, muy buenas noches, chicas. Nuevamente es un gusto, es un placer, es una responsabilidad y un susto enorme, sobre todo esta vez, creo yo, de estar con ustedes. Las felicito y admiro ese reto de haber estudiado este tema, bastante complejo. Eh, y bueno, con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo, vamos a mencionar algunas cosas para evaluar, para meditar, para corregir quizás más adelante, pero bueno, compartiremos entonces algunos pensamientos. Eh, Antes que nada, vamos a orar. Es necesario poner en manos de Dios este tiempo. Entonces oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias nuevamente te damos por esta oportunidad que nos regalas para abrir tu palabra. Gracias por eso, Señor, porque tenemos ese privilegio, enorme privilegio de refugiarnos en ella, de dejarnos guiar por ella. Encontramos allí todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Perdónanos, Señor, porque a veces pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestro criterio, atrevidamente, eh, manejándonos como pensamos y reconocemos esta falta delante de ti y suplicamos y rogamos, Señor, que tú seas guiando todo lo que vamos a conversar en esta noche. Gracias porque estas chicas han tenido el deseo de ahondar un poco en este tema y esto pues a su vez lleva a ejercer, Señor, lo que hemos aprendido poco a poco y seguiremos aprendiendo. Toma cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento, inclusive cualquier cosa en nuestro corazón y guíanos, Señor, para que todas aquí seamos edificadas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, chicas, yo quisiera de pronto, no sé, hay varias cosas como manera de introducción. Entiendo pues que esta es la conclusión porque ustedes han venido hablando de esto. Quizás mencionaremos uno por uno algunas cositas. Aclaro y reconozco que no me siento con, sí, plenamente, ¿qué les digo yo? Tranquila con las cosas que de pronto iremos a conversar. Sigo aprendiendo. A veces uno da por sentado que sabe algunas cosas. Creo que esta es una de las oportunidades en donde me he sentido un poco más desubicada, de cierta manera. No porque, digamos, hubiese cogido hacia última hora, no, sino porque hay mucho por leer, mucho que averiguar, que conversar, que corregir, que entonces para mí sentí que de pronto hubo como poco tiempo. Entonces, aclaro que hay muchas cosas que vamos a mencionar, que todas, espero que todas aportemos y que más adelante, con la ayuda de Dios, quizás habrá cosas que corregir. Este es un tema que se da mucho, 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 o que se va a desarrollar mucho en un trato individual con Dios. Vamos a ver cosas generales, pero esto tiene que ver mucho con la relación de cada una con Dios. Dios va a tratar con nosotras, está tratando y seguirá tratando y y vamos a seguir aprendiendo de esto. Bueno, eso como primera medida. Quisiera en lo posible que pudieran abrir los micrófonos. Quisiera hacer unas preguntas breves, corticas, sencillas, donde son respuestas quizás lógicas y cualquiera que quiera responder lo haga así brevemente. Entonces, tengo varios aquí. Bueno, por ejemplo, ¿cómo definiríamos don? Primero, como manera de introducción, yo sé que vamos a hablar específicamente sobre unos cuantos, pero en general, ¿quién quiere decir? ¿Qué son los dones? ¿Qué son? Definición.
cortico, cualquiera lo puede hacer. Tengo 6 preguntas. Es una habilidad sobrenatural dada por Dios por medio del Espíritu Santo. Bueno, ahí me respondiste la segunda que viene. Los dones, entonces, son habilidades espirituales. Entonces, ¿quién los da? Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Quién los recibe? Otra persona, otra joven. Los creyentes. Exclusivamente los creyentes. ¿Cuándo los recibe? Otra que no sea Maya ni Gaby. A medida, pues, bueno, cuando reciban el Espíritu Santo, a medida que están en el proceso de crecimiento espiritual, van. O cuando creen en el Señor Jesucristo. O sea, cuando somos hijos de Dios, de pronto viene un desarrollo del don. Pero, bueno, no sabemos, tampoco podríamos decir que el mismo día que hacemos la decisión de fe, ¡pum!, enseguida llegó a nosotras ese regalo. Pero en cierta manera, sí, no podemos explicar. Hay muchas cosas que vamos a mencionar que no vamos a poder explicar. Yo no voy a poder explicar. ¿Cuándo se usan? ¿O dónde? ¿Quién responde? Hay más por ahí, hay más chicas por ahí. Si no se anima nadie más, va a tocar repetir. ¿Cuándo? ¿Cuándo se usan? No, más bien, la parte sería ¿dónde? ¿Dónde se usan? No, Se utilizan dentro de la iglesia. dentro de la, ¿qué será? Dentro de la comunión con los creyentes. O cuando, a medida que también vayamos desarrollando, ¿no? O cuando Dios eh, nos da la oportunidad de hacerlo. Dios nos provee de oportunidades para eso. Sí. 2 preguntas más. ¿Para qué se usan? Para Para la edificación de alabanza, ay, perdón. Eso está bien. Da respuesta. A ver, ¿quién iba a hablar primero? No vi. Primero Angeli. Dale, Natacha. Ah, ok. edificación de la iglesia. Ok, para edificación de la iglesia. Eh, Consuelo, servicio, edificación de la iglesia. Bueno, ¿ibas a decir, Angeli? Que de alguna manera, pues, también es para la alabanza y la gloria del Señor. O sea, para servir en la iglesia, de alguna manera, pues, con nuestros dones podemos alabar y exaltar el nombre de Dios. Es bien. ¿Cómo se usan? La última. Acompañado de, a ver, de esas preguntas que uno no sabe ni qué responder. ¿Qué tendrá la hermana Saudí en mente? Bueno, en 1 Corintios 13 dice que si yo no tengo Amor. amor, exacto, si no tengo amor, entonces si no hago nada con amor, entonces los dones se ejercen con amor, con fidelidad y con gozo. Esas 3 cositas tengámoslas allí presentes. Amor, fidelidad y gozo. A veces sí, a veces no. Y con el deseo, si es para servicio, debe haber una satisfacción de estar haciendo lo que se hace, aunque a veces suele ser eh, agotador, obviamente demanda esfuerzo, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero tengamos eso ahí presente. Bueno, chicas, luego de eso vamos a leer, o yo no sé, ustedes leyeron Romanos 12 en sus estudios, me imagino, lo leyeron. Entonces vamos a dar por sentado que tenemos algunos pensamientos de ese pasaje en mente. Igual vamos a tener la Biblia allí abierta en este pasaje de Romanos 12. Y vamos a ver cómo avanzamos. Quiero mencionar unos aspectos
Romanos no, perdónenme, Primera de Corintios 12, que es donde se menciona básicamente esto que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a confirmar con Gaby. Me dijeron palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. ¿Estoy bien ahí? Entonces vamos a 1 Corintios 12. Y aquí quiero mencionar algo con relación en el versículo 5. Bueno, 4. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero mencionar dos cositas aquí con relación a esta parte de ministerios. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de servicios en los que cada uno se ejerce y hay diversidad de actividades. Es decir, que nosotras podríamos tener, algunas de nosotras podemos tener el mismo don, pero las oportunidades o los escenarios en los que se ejerzan pueden ser diferentes. Dios en su voluntad nos dará la oportunidad de hacerlo. Es decir, podemos tener, a ver, el don de enseñanza, ok, pero algunos lo harán con niños, otros lo harán con jóvenes. Y así podemos quizás dar algunos otros ejemplos. Pero también pensaba en nuestra condición de mujeres. Quizá alguna mujer pueda también tener una capacidad, perdón, que tenga algún hermano y de hecho pueda estar mejor dotada, pero aún así el ejercicio de ese don se va a dar dentro del marco de la sujeción. Entonces, aquí se refiere un poco a eso, cuando dice que hay diversidad de operaciones, hay diversidad de actividades, como encontré yo, menciona que es una mejor definición, en lugar de decir operaciones, actividades. Entonces, tengamos también presente eso, que un principio o una verdad no puede contradecir otra. Si somos conscientes, hemos sido enseñadas el lugar de la mujer dentro de la asamblea, dentro de la iglesia local. Entonces podemos ejercer nuestros dones siempre bajo la autoridad del hombre. Bueno, a medida que vayamos mencionando algunas cositas en los dones que vamos a revisar, yo le agradecería que puedan intervenir, que puedan preguntar, para que lo hagamos sí, un poco más ameno, pero también aclaremos dudas o compartamos alguna opinión que pueda ayudarnos a todas. Bueno, palabra de ciencia. Palabra de ciencia se refiere entonces al conocimiento, ¿no? Al conocimiento de la palabra de Dios. A lo que no va a producir, no se va a dar, como es un don, eso no va a llegar por arte de magia, ¿verdad? No es como ese, hace un tiempo salió, bueno, hace bastantes años salió un método de aprendizaje, ¿no? A ver, decían que para aprender inglés uno podía entonces colocar alguna grabación de algo debajo de la almohada y dormía escuchando la lección de inglés, entonces al día siguiente ya se la aprendía. Eso tiene un nombre, no recuerdo cómo será el nombre. Esto no funciona así. Sabemos entonces que el don, o cada uno de los dones es una habilidad, un regalo espiritual, una capacidad espiritual de mayor nivel. Quizás hay cosas que se generalizan a todos los creyentes. Sabemos y somos llamados a estudiar, a meditar en las escrituras, pero este don, y bueno, como todos, lleva siempre un nivel más alto. Entonces,
Este don de ciencia se refiere a esa capacidad sobrenatural de entender, de comunicar las enseñanzas bíblicas. No son pensamientos humanos, no es la percepción que yo tenga, es la capacidad de entenderla y de enseñarla. Y eso viene como resultado de estudiar, memorizar, meditar, investigar la palabra de Dios. Mientras no nos ejercitemos en eso a lo que somos llamados todos los creyentes, entonces, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a ejercer el don de este tipo de don, ¿no? Palabra de ciencia. Y resulta que está bien pegado y bien relacionado con la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría entonces sería vivir, transmitir, aplicar ese conocimiento que ya fue adquirido. Es decir, que pareciera que el que tenga el don de palabra de sabiduría, pues es como que obvio, casi obvio, que va a tener el de ciencia, porque ¿cómo se aplica una verdad si no fue entendida antes? Quizás no son todos los temas, es decir, podemos entender quizás ciertas verdades bíblicas, o el que tenga ese don puede entender cierta verdad bíblica, pero quizás no pueda entender otra. Y entonces, no nos olvidemos de lo que vimos ahorita, que hay diferentes servicios y diferentes actividades. No podemos pretender que si yo tengo el don de ciencia, que evidentemente no lo tengo, entonces voy a entender todas las verdades, todas las enseñanzas bíblicas. La palabra de sabiduría es el resultado entonces de ese estudio, meditación que ya vimos ahorita en el don de la palabra de ciencia, pero viene con algo más, viene con la madurez, viene con las vivencias, la experiencia vivida y el estudio pues serio de la palabra de Dios. No es un asunto milagroso y se puede desarrollar quizás en esa consejería personal, una consejería individual, eh, colectivo, algo informal, quizás como esto, cuando se conversa, se estudia la palabra de Dios y se transmiten ciertas verdades. No necesariamente es una actividad pública o general para toda la iglesia. Hasta ahí vamos bien, no hay nada que de pronto corregir, aclarar. Yo de pronto quería agregar algo Díganme. que habíamos estado como conversando también, bueno, en estos dos primeros dones que ya mencionaste, y es el hecho de cómo, o sea, de cómo surgieron en ese momento en la iglesia. O sea, pues sabemos que los dones son dados por el Espíritu Santo al creyente, por ende, pues antes de recibir el Espíritu Santo, eso no era aplicable, aunque muchos en el Antiguo Testamento ejercían el servicio al Señor. Pero bueno, cuando llega a la iglesia primitiva, hablábamos de algo que creo que es importante resaltar, y es el hecho bueno, de la presencia de la palabra de Dios, o sea, del escrito de la Biblia como tal, en ese momento. Y era el hecho de que, por ejemplo, decíamos que en el caso de estos dones de palabra de ciencia y de sabiduría, ellos no tenían de pronto mucha claridad porque no tenían la palabra como nosotros de cómo conducirse en ciertas cosas o sí que cómo aplicar ciertas verdades. Pero nosotros hoy pues ya tenemos esa claridad total. Sobre todo en el perdón, en el Nuevo Testamento, si leemos Efesios, o sea, las cartas más que todo de Pablo, nos dicen muy claramente cómo conducirnos como creyentes, ¿cierto? Entonces, también como tener darle ese valor al hecho de que tenemos hoy la palabra y de que todas esas instrucciones pues ya nosotros las tenemos. En ese momento de pronto los primeros creyentes no, y pues el Señor usaba también a las personas que tenían estos dones de pronto para revelarles ciertas cosas, ¿cierto? Específicas. Pero pues nosotros también tenemos la palabra de Dios y por eso pues recalcar lo que tú decías, la importancia de escudriñarla y estudiarla para poder ver cómo vamos a aplicar todo eso.
O sea que eso nos lleva también a pensar de que hay ciertos dones que de pronto antes fueron utilizados eh, más fuertemente, ¿cierto? Como acabas de decir, eh, o quizás menos personas estaban involucradas en ejerciendo más bien este tipo de dones, precisamente por lo que mencionábamos del tema de que no tenían la palabra de Dios escrita completa. Entonces era como que más necesario que se ejerciera y quizás más exclusivo. Eran algunos, pocos, los apóstoles, quizás el personal más, como más cercano que tuvo vivencias con el Señor Jesucristo y fue capacitado. Pero ahora entonces tenemos como que eh, quizás más oportunidad, teniendo en cuenta y no perdiendo de vista que Dios reparte, porque Dios es Espíritu Santo, a los creyentes como Él quiere. No podemos perder de vista que esa es la razón, ¿no? O ese es el medio de obtenerlo. Es decir, que ahorita, si pudiéramos, esto precisamente son de los dones que están en vigencia, están en vigencia. Precisamente porque tenemos la palabra, ya podemos llegar más a ella, pero hay verdades ocultas que dará claridad pues, mediante, como resultado pues, del estudio de la palabra de Dios. Recordaba ahorita algo, se me pasó por la mente, ahora mencionando el tema de que los dones no es prudente buscarlos en el sentido de desear algún don específico, como si fuera, no sé, como si fuera un acto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí es bueno, y no tengo el versículo a la mano, anhelar el crecimiento, anhelar estar, capacitarse. Un versículo que no sé, se ha convertido como en el versículo lema hace unos cuantos años. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para estudiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros, sus hijos, nos preparemos y queramos ser útiles, porque ese es el propósito, ¿no?, de tenerlos. Pero lo que sí es peligroso de pronto sería fijarnos uno y anhelarlo y buscarlo bueno, hay cierto peligro, cuidémonos de eso. Más bien, dediquémonos a estudiar, a orar para que Dios nos conceda oportunidades y, y nos ejercitemos con toda prudencia. Y Hermana, no sé pensando, si el versículo que, disculpe que le interrumpa, si el sí, versículo dígame. que dice es 1 Corintios 14:12, que dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No sé si será ese. Sí, sí, ese no era el que tenía en mente, pero igual ese perfectamente nos ayuda. Es un anhelo sano, un anhelo de agradar a Dios, es el anhelo de servicio, porque bueno, como termina el versículo, para edificación. Y como mencionaré más adelante, ahora que hablemos en lenguas, se prestaba mucho, el mal uso de estos dones se prestaba mucho para división de la iglesia, entonces debemos cuidarnos. Y algo también para mencionar como a manera general es que debemos cuidarnos entonces de las envidias, de los celos, del rechazo, del menosprecio a otros que según nuestro criterio consideremos que tiene o que no tiene tal o cual no. Recordemos que el corazón es engañoso, entonces hay que revisarnos frecuentemente con relación a eso. Bueno, digamos, bueno, mencionamos algo ya de ciencia, de sabiduría. Entonces, hablemos un poquito de discernimiento de espíritus. Encontré que sí, era uno que por el hecho de que existía, va ligado a profecía, pero como no me pusieron profecía en el paquetico, yo no toqué mucho profecía, pero va ligado con eso porque antes, pues en el tiempo primitivo se daba mucho eso, ¿no? Entonces, no estaba la palabra escrita completa y era necesario
discernir si tal mensaje venía de Dios o no. Sin embargo, según mis conversaciones por acá, es posible, muy posible, que ese esté en vigencia, porque pensaba precisamente en que vivimos en un ambiente descaradamente espiritual maligno, es decir, esa parte está, es frecuente. Se ofrecen esas puertas espirituales, están abiertas allí, hay ocultismo, brujería, hechicería, todas esas cosas están allí en el ambiente. Y desgraciadamente también están camufladas en algunas iglesias. Muchos predicadores pueden estar diciendo algo que no es. Y allí la importancia de entonces de este don y la gran posibilidad de que esté entonces en vigencia. Y entonces precisamente trata de discernimiento, lo podríamos decir con una palabra que yo no sé por qué le han cogido un miedo: juzgar. El juzgar es dañino cuando hay señalamiento, cuando hay acusaciones sin fundamento, y cuando lo que termina es dañando a la otra persona. Pero este juzgar o esta parte que quiero mencionar aquí tiene que ver con analizar, con evaluar si en un hecho, si una enseñanza, si una acción, si una conducta, si el origen, si el significado de algo es bueno o es malo, si el origen es de Dios o es de Satanás. Entonces, tiene que ver con eso, con juzgar. Y pensaba en la escena de Pablo con Ananías y Zafira. Recordarán que ellos intentaron engañar al Espíritu Santo. Y pues el relato bíblico dice que pues Pablo, que el Espíritu Santo le reveló a Pablo, y Pablo les pregunta primero a Ananías: ¿vendieron la heredad en tanto? Y él dice: sí, en tanto. O sea, le dijo la mentira, le confirmó la mentira en las narices de Pablo. Y Pablo le dice: ¿por qué has mentido? Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué sucede en nuestros tiempos? Hay verdades, o más bien engaños disfrazados de verdad. Entonces, tiene que ver con eso. Y para identificar entonces una mentira o un engaño necesitamos conocer simplemente la verdad. Pero volvemos al punto. Esto, aunque es, en cierta manera, habla a todos los creyentes en cuanto a estar muy atentos para que no nos dejemos engañar, recordemos entonces que cada uno de estos aspectos es algo sobrenatural, es algo hermosamente especial dado por Dios a algunos creyentes. Entonces, me recordé bastante a una amiga mía que me decía, bueno, mi amiga ya está en la presencia del Señor hace unos años, y ella mencionaba que ella tenía el don de la sospecha, porque se pillaba las cosas. Y por lo general las mujeres tenemos, sí, algo raro, no sé por qué, llámele sexto sentido, lo que quiera, pero esto es algo supremamente especial, esto es totalmente diferente. Entonces, en lo que concierne a nosotros, tenemos que ir hasta cierto punto, juzgar, evaluar, analizar. En la medida que nosotras de verdad queramos y nos ejercitemos en eso, cuando escuchemos una verdad bíblica, ahí nos está capacitando Dios y nos estará revelando eh, y afinando también quizá para poder desarrollar este don. Con relación a ¿hay algo para decir? Sigamos entonces con Len. A ver, ¿quién va a hablar? Yo tenía más como la duda sobre la vigencia, porque pues como hablábamos sobre que lo que se mencionaba de que pues
antes no se tenía compilada la palabra, pues sí, como tal la escritura y eso, y pues era como más utilizado mediante personas, eh, y pues ahora sí tenemos la palabra y ahora podemos contrastar directamente con la palabra ya escrita como tal, compilada, sí se puede decir que todavía está ese don vigente. Es más como una duda sobre eso. Porque nosotros, hasta el momento que nosotros habíamos estudiado, se consideraba más como un don temporal, por el hecho de que no estaba compilada la palabra. Pero igual ahora mismo, pues al contrastar con la palabra y eso, no tienen que tener obviamente guía del Espíritu Santo, eso es de ahí. Pero con respecto al don específico, es más que sí como la duda esa de que si, bueno, si ahora tenemos la palabra y ya está compilada y lo podemos contrastar con eso, aún pues se puede decir que está vigente ese don. Sí, pues yo también pregunté, me dijeron, es difícil saberlo. Y en todo lo que leí, no encontré nada que lo asegurara. En Primera de Juan 4:1, les leo Primera de Juan 4:1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Evidentemente, si hay un llamado a que estemos alertas y no nos dejemos engañar. Decir ahora, imagínate, si no me dijeron a mí otros que están un poco más estudiados, yo pues mucho menos, pero quedémonos con que tengamos cuidado, estudiemos, tengamos cuidado de lo que escuchemos, de lo que veamos. Tenemos versículos que dicen retener lo bueno, y en fin, tenemos alertas en la palabra de Dios y efectivamente la palabra de Dios está completa. Entonces, ahí tenemos base para cuidarnos. Quedémonos hasta allí y no, sí, confirmar si está en vigencia o no está en vigencia. Yo de pronto Creo que quería ya agregar dale, el Ana. hecho de que nosotras también mencionábamos eso, o sea, eh, decir con exactitud totalmente de que está en vigencia y no es complicado, porque precisamente creo que en eso radica el hecho de lo difícil de hablar del tema de los dones. Sin embargo, como esa vez mencionábamos, pues también como recordarlo, siempre está la invitación de velar y siempre está la invitación de discernir, o sea, discernir como tal. Independientemente del don o no, como creyentes es algo a lo que el Señor también nos manda en distintas partes. Y esa vez creo, no estoy segura si lo mencionamos o lo pensé, pero ahora recordaba el ejemplo del caso de los hermanos de Berea. Y es el hecho de siempre nosotros tener presente, porque es que nosotros, por ejemplo, en el caso de Berea podemos observar que era el apóstol Pablo, era una persona muy reconocida en cuanto a todo el evangelio, los creyentes, las iglesias, o sea, él estuvo viajando por todos los lugares prácticamente. Ah, bueno, me dice que sí se mencionó. Y aún así los hermanos de Berea no era como que no importa que sea Pablo, o sea, igual vamos a discernir, igual vamos a investigar, igual vamos a buscar en la palabra. Entonces ese día colocamos esa expresión coloquial de no tragar entero. Y así debe ser con la palabra de Dios, independientemente de cualquiera sea el maestro que se esté escuchando o lo que sea, realmente la palabra es la que finalmente va a revelar la verdad de las cosas. Entonces sí creo que es hacer como ese énfasis, ¿cierto? De que tal vez en el don propio como tal no se sabe si está vigente o no, pero lo que sí es claro y es vigente para este tiempo es que debemos discernir y debemos velar. Entonces, pues como de pronto enfatizar eso. Pero saben que no es básicamente estar atentos a una enseñanza. No es básicamente que una enseñanza esté bien o está mal, porque efectivamente se pueden dar males interpretaciones, ¿no? Y el mismo
la misma persona que está exponiendo la palabra de Dios puede tener equivocaciones inconscientemente, o sea, no es el deseo de transmitirlo mal. Por eso al principio yo también advertí aquí, ¿no? Cualquier cosa que de pronto eh, esté diciendo, estemos compartiendo ahorita, quizás más adelante lo vamos a corregir. Básicamente, este don se refiere a hechos, situaciones donde tenga un origen maligno, espiritualmente hablando. Por ejemplo, y esto sí es de nuestro tiempo, que alguien está enfermo y resulta que va a sus citas médicas y lo revisan por aquí, lo revisan por allá y esto no tiene sentido y está con su tratamiento y los médicos no encuentran nada y qué es lo que pasa. Aquí hay algo espiritual, maligno, que es el origen de esto. Eso sí pasa en nuestro tiempo, sí está pasando en nuestras iglesias, no solamente hermanos, ¿no? Y hay personas que se ven afectadas por cosas malignas, pero ¿quién se da cuenta de eso? Un creyente que pueda tener ese discernimiento. Yo no puedo decir ahora si creo o no creo que esté en vigencia o no, lo dejo hasta ahí. Solo lo que les comparto es eso, que Satanás influye en la salud, Satanás influye en asuntos económicos, influye en muchos aspectos de nuestra vida, conflictos familiares que uno dice, porque hay tanta pelea, algo está sucediendo. Y de eso puedo dar fe, aún en cosas emocionales. No es normal que me sienta de esta manera. No es normal que esté este ambiente así. Algo está pasando porque hay un origen que es sobrenatural, que es espiritual y que es maligno. Y el detectar eso es lo que querría decir entonces ese discernimiento. Entonces sí, hay que tener cuidado. O sea, definitivamente es evaluar y como dije ahorita, juzgar y evaluar. Y todo tiene que pasar por el punto de la oración, ¿no? Pidiéndole siempre ayuda a Dios para que nos guíe, nos ayude a identificar qué pueda estar sucediendo, cuál es el origen de alguna situación que estemos viviendo. Ya con respecto a lenguas, creo que ahí sí podemos tener un poquito más de luz, si está vigente o no está vigente. Y entonces entendemos que este don de lengua se refiere a hablar en un idioma vigente, pero que es desconocido para la persona, con el propósito de testificar o hablar a los incrédulos. Eso, así fue que pasó la primera, pues, en la iglesia primitiva. Pero pasó entonces primero el día de Pentecostés. Y aquí hay un orden diferente. En Pentecostés llegó el Espíritu Santo a los apóstoles, a los creyentes que estaban reunidos, más de 120 personas. Y entonces ellos hablaron en idioma que ellos no conocían, pero eran idiomas reales, vigentes, porque las personas incrédulas a su alrededor les estaban entendiendo. Este hecho no se volvió a repetir. De esta misma manera no se volvió a repetir. Sucedió después con los gentiles, por medio, empezando con Cornelio. Cornelio, gentil, creía, recibió la palabra de Dios, primero habló en lenguas, ya cuando Pedro fue y le predicó, habló en lenguas y luego fue bautizado. Los cristianos, primero, los que les mencioné en el primer ejemplo, creyeron, se bautizaron y luego recibieron el Espíritu Santo. Es decir, que el hablar en lenguas fue la señal, la evidencia visible para los que estaban alrededor de que habían recibido el Espíritu Santo. Y creo que hay otra situación que no tengo clara, entonces por lo cual no quiero ahondar, pero básicamente era una señal, fue una señal para evidenciar el recibimiento del Espíritu Santo. Es decir, que
ahora nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, ese día de Pentecostés. Aunque nosotros no estuvimos allá presentes, pero ese hecho histórico nos alcanza a nosotros, a toda la iglesia actual. Y bueno, lo que sabemos que se presenta ahora en algunas iglesias es jeringonza, es algo que no es un idioma real a veces, algo que no se entiende. Muchas veces se habla en contra de Dios cuando se logra entender algo. Y, y además que lo hacen, no lo hacen delante de incrédulos. Es decir, se supone que ese don era para testificar delante de los incrédulos. Entonces no tiene sentido que dentro de la iglesia, en una reunión normal, de repente alguien se levante a hablar un jeringonza, una cosa rara. Y bueno, va unido entonces con la interpretación. Mientras que no haya quien interprete, entonces no servía de nada que esa persona estuviese hablando en lenguas. Y bueno, en el pasaje de 1 Corintios 13, cuando habla de que las lenguas cesarán, nos indica un poco eso, que progresivamente iban a ir desapareciendo, porque el propósito para el cual se usaron ya estaba perdiendo sentido, porque las verdades ya habían sido completadas en la palabra de Dios. Por eso el verbo que se usa allí, pues, habla de algo que gradualmente se va apagando. El ejemplo que hace años escuché fue, pues, de una vela encendida que nadie la va a apagar. Simplemente que cuando se derrite todo, ella por sí misma se va a apagar. Es decir, va perdiendo fuerza hasta que desaparece. Y ese es como que el fin del ejercicio de ese don. Con relación a esto hay algo. Y yo creo que a este don sí hay que tenerle como un poquito más bien a esto que se da y no viene de Dios, hay que tener un poquito como de miedo, de temor. Sabemos que Satanás todo lo quiere imitar, todo lo quiere tergiversar y dañar. Entonces, cuidémonos mucho también, que a veces por curiosidad estemos metidas en algún ambiente de estos que no va a resultar en nada bueno. Porque en varios de los escritos que leí, todas pues terminaban en lo mismo. Lo que se da ahora definitivamente no viene de Dios. Si alguien quiere decir Cuando algo. nosotros hablábamos de ese don específicamente, en el momento en que se daba, o sea, en el Nuevo Testamento allá, se hablaba también de la interpretación de lenguas y entonces se explicaba que siempre habían como, o sea, casi siempre estaban juntos por precisamente la edificación, o sea, en 1 Corintios 14, si mal no estoy, hablan precisamente de ese don y hablan de que si no hay en un lugar quien interprete, o sea, si hay alguien que habla lengua y no hay quien interprete, entonces mejor callar porque realmente no va a ser edificado. Y creo que eso era como algo puntual que siempre era, pues en ese momento era algo puntual que siempre recalcaban. Debe ser para edificación, entonces siempre debe haber pues que alguien le interprete. Entonces creo que ese sería también como un punto para comprender de pronto por qué ella no está vigente, aparte de que ya cumplió su propósito, es eso de que realmente ahora, como pues se está viendo, no es algo que venga del Señor y no es un idioma extranjero, porque incluso en la palabra también dice que todos los idiomas, hay un montón de idiomas y ninguno carece de sentido. Y pues eso de que ahora carecen de ese sentido, o sea, como esos puntos claves para determinar de que realmente no vienen del Señor.
y pues no hay quien los interprete, por así decirlo, simplemente hablan y ya, o sea, no sabemos qué pasa ahí. Entonces también, o sea, son como elementos ahí claves que la misma palabra nos da para comprender que ya, pues, sí, eso, que no se encuentran vigentes, que ya cumplieron su propósito. Sí, 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 así es. Era básicamente, como les dije ahorita, una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y de la manera como se está hablando, se usa en algunas iglesias, no lo cumplen de la manera como lo escriben en las epístolas, ¿no? En Corintios, que debe ser máximo, como mucho, 3 por turnos y uno debería interpretar. Y lo que se usaba pues era eh, sí, para testimonio y para edificación, pero con mayor razón no hay nada adicional que revelar si ya todo lo tenemos en la palabra de Dios. Y como dije ahorita con las profecías, pues tiene que ver también un poquito con eso, y perdonen que me meta con esto, porque también tiene que ver en parte. No hay nada más, no hay nada nuevo que decir que lo que ya está en la palabra de Dios. Entonces, lo que disfrazan de esto, dicen, va a haber muchas guerras, va a haber una hambruna, esa es la profecía, va a haber eh, una guerra o va a haber un desastre. Eso lo dice la Biblia, o sea, no hay nada nuevo, que el Señor viene pronto, prepárate. Sí, eso ya está en la Biblia, no hay nada nuevo. Y por lo general, porque desafortunadamente tengo un tío que es como que de esa línea y a veces nos manda unos videitos que, bueno, yo casi no los escucho, pero tienden a eso, o sea, no hay nada nuevo en eso de lo que ya tenemos ahí en la palabra de Dios. Entonces, chicas, no, pues, eh, básicamente de este grupo eh, nos lleva a pensar de pronto en el estudio, en el ejercicio de leer, de meditar, de memorizar, de aplicar a la vida cotidiana, de compartir este mismo tiempo que tienen ustedes, hace parte de eso, de edificación. Y poco a poco, pues, se van y nos vamos ejercitando en compartir, en entender una verdad bíblica, en transmitirla. Quizás lo hacemos primero de una manera muy poco profunda, muy superficial, pero pues todo eso lo va dando el tiempo, el ejercicio. Pues yo la felicito por mantenerse y esperando que de pronto lo poquito que pudimos comentar haya sido de bendición, de provecho. Debemos seguir estudiando y guardando en nuestro corazón y que Dios nos ayude a que ese anhelo sea sincero. Ejercitarnos en el amor es bien difícil y no nos olvidemos del pasaje también que nos habla pues sí, de hacerlo con amor, no menospreciando, no teniéndonos a nosotros tampoco en poca estima, ni tampoco al hermano, no pensar de que solamente ella, solamente él puede hacerlo, siempre manteniendo nosotras mujeres siempre en el marco, como les dije, de la sujeción, pero allí podemos ser muy, muy, muy activas. Entonces, bueno, por ahora yo termino. Gracias, hermana. Sí, realmente también pensaba en otro aspecto que creo que hoy podríamos resaltar de todo lo que nos compartieron y es la realidad espiritual en la que nos encontramos. Sí somos conscientes de que hay un mundo espiritual, que hay un mundo físico, pero muchas veces no vivimos con esa conciencia, por decirlo de alguna forma. Entonces sí cuidarnos a nosotras, cuidar nuestros corazones, pero también rogar al Señor en oración, como decía la hermana Sodit, que nos dé claridad, que nos dé entendimiento, y para eso también tenemos la palabra, que yo creo que es una bendición inmensa que el Señor nos ha dejado, porque aquí tenemos muchísima claridad y revelación de lo que Él quiere, pero
como lo hemos podido ver en el tema de los dones, también hay muchas cosas que son ocultas y que solamente el Señor las sabe, y que realmente lo que aquí ya Él nos reveló es porque es lo que Él realmente quiere que nosotros sepamos y es lo que debemos saber. ¿Y nuestro trabajo cuál es? Investigar, buscar, entender, meditar y rogarle a Él que nos ayude también en ese ejercicio. Entonces, es como la invitación para todas nosotras de instarnos en ese sentido positivamente, y que, como le hemos dicho muchas veces, estamos estudiando este tema, pero también se trata de ejercerlo, de no solamente quedarse en un conocimiento, en saber, bueno, son vigentes, son temporales, bueno, este se trata de esto, el otro se trata de esto otro, se refiere a esto, este término. No es solo eso, sino el hecho mismo de ver realmente qué ha depositado ya el Señor en nosotros de forma especial, de forma sobrenatural, por su Espíritu Santo en nosotras, y ponerlo en práctica. Como mencionaba la hermana, y la última vez que nos compartió una hermana, que fue la hermana Mary, ella también nos decía lo mismo. O sea, aquí lo dice claramente, es nuestro trabajo procurar los dones, es nuestro trabajo ejercitarnos en ello y desearlo con ese buen deseo de ejercerlos, de servir. Entonces, también es una invitación a que sigamos en este camino de nuestras congregaciones. Cada una venimos de una congregación distinta, pero en el lugar donde Dios nos ha puesto es con un propósito y para servir. Entonces, realmente esa es la invitación y lo que siempre podemos llevarnos en nuestra mente y en nuestro corazón de este tema. Gracias, hermana Sau, por aceptar la invitación, el reto, y bueno, esperamos que realmente haya sido mucha bendición tanto para las que estamos acá como para aquellas que van a ver próximamente la grabación.